Buenos días chicos, vamos a iniciar nuestra sesión de aplicación de lo que son las razones de ángulos agudos, en este caso trabajando con lo que son los ángulos verticales. Bueno, como ya saben ustedes, soy el profesor Henry Vilca, ¿sí? Y comenzamos la sesión de la siguiente manera. Primero vamos a empezar hablando de algunas definiciones importantes, ya referentes pues a este tema. Por ejemplo, si hablamos de un ángulo vertical, ya vamos a indicar que este ángulo es aquel ángulo ubicado en un plano vertical. Por ejemplo, en nuestro salón de clase un plano vertical es la pizarra, ¿no? Se entiende que está colocado de una manera vertical. Por ejemplo, las paredes del aula, las paredes de nuestra casa son planos verticales. Si nosotros ubicamos en un plano vertical, ¿sí? Trazamos dos líneas imaginarias, el ángulo que forman esas líneas imaginarias, ¿sí? Eso será pues un ángulo vertical. Por ejemplo, en la figura tenemos acá un observador, tenemos, esto se llama línea visual. Por ejemplo, si el observador está observando la parte baja de este muro, ¿no? Esto acá será una línea visual. Si observa la parte alta, esta será otra línea visual. La línea paralela al piso, paralela al horizonte, esto se llama línea horizontal, ¿sí? Claro, si es que es una colina es diferente, la línea horizontal en este caso pues es única, ¿no? Ahora, entonces acá por ejemplo tenemos el ángulo alfa, es un ángulo vertical, el ángulo beta es un ángulo vertical y el ángulo alfa más beta también es un ángulo vertical, ¿no? Entonces alfa, beta y alfa más beta son medidas de tres ángulos verticales ya que están ubicados en este plano vertical. Bien, continuamos. En ángulos verticales vamos a hablar básicamente de tres tipos de ángulos. Por ejemplo, vamos a referirnos primero a lo que son los ángulos de elevación. Luego hablaremos de lo que son los ángulos de depresión y también hablaremos de lo que son los ángulos de observación. ¿Ok? Bien, en el caso de un ángulo de elevación, ¿ya? El ángulo de elevación, vamos a decir que es aquel ángulo que forma la línea horizontal, ojo, una línea horizontal con la línea visual. Es importante aclarar que esta línea horizontal pasa por el punto de observación. Dice, y la línea visual cuando el punto observado está por encima. Digo, está por encima, por eso se llama ángulo de elevación. ¿Por encima de quién? Del nivel de la línea horizontal. Por ejemplo, en la figura tenemos el observador. Acá está la línea horizontal que pasa por el punto de observación. Está observando un avión. Esta es la línea visual. Notemos que el avión está por encima del nivel de la línea horizontal, ¿sí? Entonces el ángulo que ellos forman se llama ángulo de elevación. Ahora, si hablamos de ángulo de depresión, también es el ángulo que forma la línea horizontal y la visual, pero en este caso cuando el punto observado está por debajo del nivel de la línea horizontal. ¿Está bien? O sea, cuando está por debajo. ¿Ok? Bien. A ver, por ejemplo, tenemos un observador, está pues en un acantilado, está observando un barco, tenemos la línea visual, tenemos la línea horizontal, notemos que el barco está por debajo del nivel de la línea horizontal, entonces este ángulo se denomina ángulo de depresión, ¿sí? Y el tercer ángulo importante acá es el llamado ángulo de observación. Cuando hablamos de un ángulo de observación, lo que vamos a decir es lo siguiente, que en este caso es el ángulo que forman dos líneas visuales ubicadas en un mismo plano vertical, ¿sí? Una hacia la parte superior y otra hacia la parte inferior de un objeto. O sea, el ángulo de observación me permite observar a un objeto en forma completa, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos nosotros a este observador, ¿sí? Y tenemos una estatua. El observador, para observar toda la estatua, traza una línea visual hacia la parte inferior y otra línea visual hacia la parte superior. Ambas líneas visuales, es importante aclarar, están en el mismo plano vertical. Por eso este es un ángulo vertical. Este ángulo, ¿cómo se llama? Ángulo de observación. ¿Está bien? Si bien es cierto acá, vamos a hablar de tres tipos de ángulos. El ángulo que más se utiliza es el ángulo de, en este caso, elevación y depresión. El que menos se utiliza es el ángulo de observación.
¿sí? Bien. Entonces vamos a ver algunos problemas de aplicación de esto. Primero, aclarando lo siguiente. En los ejercicios de esta parte es importante diferenciar si es que yo debo o no debo considerar la altura del observador. Por ejemplo, en este problema me están dando la altura del observador, así que es importante, es necesario considerarlo. ¿Qué dice? O sea, yo voy a leer todo el enunciado y luego de este enunciado tenemos que plantear el gráfico para de ir recién poder hacer los cálculos correspondientes. Dice, Mario mide 1,80 m y se encuentra a 9 metros de un poste. Observa la parte alta del poste con un ángulo de elevación cuya cotangente es 1,2 y nos piden la altura del poste. Entonces vamos a plantear en un gráfico, ¿sí? Tenemos acá Mario, mide 1,80 m aproximadamente. Tenemos el poste, ¿no es cierto? El poste tiene una altura de h metros y Mario se encuentra a 9 metros del poste. ¿Está bien? A 9 metros del poste. Y dice además que observa la parte alta con un ángulo de elevación. Notemos esto. Esta es la línea visual hacia la parte alta y esta es la línea horizontal. El ángulo que ellos forman, que en este caso es el ángulo cuya medida es θ, es el ángulo de elevación. Según dato del problema, esa cotangente θ vale 1,2. Sin embargo, la cotangente se entiende que se calcula como cateto adyacente entre cateto opuesto. Claro, eso se entiende que mide 90 grados porque este poste está ubicado de manera vertical. Entonces, el cateto adyacente mide 9 y el cateto opuesto sería todo esto. Bueno, como esto de acá mide 1,8, esto mide 1,8, esto será lo restante, o sea, sería h menos 1,8. Todo lo que tenemos que hacer es efectuar la operación, ¿sí? Por ejemplo, 1,2 es 6 quintos. Si efectuamos acá, decimos 6h menos 10,8 igual a 45. Entonces, esto quiere decir que h, efectuando la operación acá, va a resultar 9,3. O sea que esa, entonces chicos, es la respuesta al problema. ¿Está bien? Bien, vamos a resolver por acá otro problema. Ya, dice así, desde un punto en el suelo, ojo con esto, dice un punto en el suelo, o sea, acá no voy a considerar la altura del observador. Dice, se divisa lo alto de un árbol, ya, con un ángulo de elevación de medida 37 grados. ¿Sí? Vamos imaginando cómo sería el gráfico, ¿no? Desde otro punto ubicado 14 metros más cerca, en la misma línea que une el punto anterior con la base del árbol, ¿no? Dice, la elevación angular es de 53 grados. Lo que nos piden acá que determinemos es la altura del árbol en metros, ¿verdad? Bien chicos, entonces vamos a plantearlo así. Tenemos acá el árbol, desde un punto en el suelo, vamos a tener el punto inicial acá. Esta sería la visual hacia la parte superior del árbol y esta es la horizontal, ¿sí? El ángulo de elevación mide 37 grados. Ya, por otro lado dice, desde otro punto que está ubicado 14 metros más cerca, vuelvo a trazar la visual y acá está la horizontal, el ángulo de elevación sería el de acá, eso mide 53 grados, ¿sí? Bien, primer punto, como este es 53 grados, la relación es conocida porque es un triángulo notable, esto sería 4K y esto mediría 3K, pero esto mide 14 según dato del problema. Entonces yo puedo decir así, observa esta parte, para 37 grados la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería 4K entre 3K más 14, ¿cierto? Pero esto dice que vale 3 cuartos. ¿Está bien? Esto vale 3 cuartos. Bien, a partir de esto vamos a efectuar la operación. Acá sale 16K, acá tenemos 9K más 42. Ahí está. Pues a partir de esto, efectuando, obtenemos que el K vale 6. Pero eso no es lo que nos piden. Lo que nos piden es H y H es 4K. O sea, sería 4 por 6, eso sería 24 metros. Entonces esa va a ser la respuesta a este problema. ¿Está bien? Bien, continuamos. Vamos a otro problema. Dice, desde lo alto de un edificio de 36 metros de altura,
Se divisa la parte alta y la base de un poste con ángulos de depresión. Ojo, o sea que la parte alta del edificio está más arriba que la parte alta del poste. Quiere decir que el edificio tiene mayor altura que el poste. Dice con ángulos de depresión de 45 y 53 respectivamente. Nos piden la altura del poste. Entonces vamos a graficarlo así. Acá tenemos el edificio y acá tenemos el poste. Como ya te decía, el edificio es más alto que el poste. El edificio dice que mide 36 metros. Desde la parte alta, divisa en la parte alta del poste con ángulo de depresión de 45. Tenga usted presente que esta es la horizontal y esta es la visual. ¿Sí? Ya. Y a la parte baja del poste, o sea, la base, esta es la visual y esta es la horizontal. O sea, esto mide 53 grados. ¿Correcto? Bien. Como acá podemos notar en este triángulo de acá, en el triángulo grande, ¿sí? Si esto mide 3K, ¿sí? Notemos esto. Primero acá, como él mide 45, si esto mide 3K, él mide 3K, ¿sí? Pero como esto era 53, esto era 3K, él medía 4, bueno, en este caso 4X, ¿no? Quiere decir que esto sería X. No olvidemos que lo que nos piden determinar es la altura del poste, o sea, hay que determinar cuánto vale X. Sin embargo, podemos notar también que toda esta altura ya es conocida, porque es lo mismo que esto, que es 36. Entonces diremos 3x más x igual a 36, lo cual significa que x vale 9, ¿cierto? Y justamente quiere decir que la altura del poste sería 9 metros, ¿no? Entonces ya tendríamos con esto la respuesta, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos con otro problema. Dice en este caso lo siguiente: desde lo alto de un edificio se divisa en direcciones opuestas a dos autos detenidos, ¿sí? Ya, con ángulos de depresión nuevamente desde lo alto de un edificio, ¿sí? O sea, de la parte alta de un edificio se va a observar a dos autos con estos ángulos de depresión de 37 grados y de 16 grados. Y nos preguntan la distancia entre los autos, perdón, nos dicen que la distancia entre los autos es 300 metros, ¿sí? Y nos piden cuál es la altura del edificio. Otra cosa importante, dice que se divisa en direcciones opuestas. ¿Ok? Planteamos entonces el gráfico. Lo alto del edificio, los autos están en esas dos posiciones, direcciones opuestas respecto a lo alto del edificio. Ya, ahora hay un detalle que es importante. Dice que los ángulos de depresión son de 16 y 37, ¿sí o no? O sea, tú vas a trazar acá una horizontal que se entiende es paralela con esta, horizontal y visual. Este ángulo de acá arriba mediría 16. Pero como este es horizontal, es paralela con esto, entonces este 16 grados pasa a estar acá. Y eso es algo muy frecuente en esta parte, ¿no? Lo mismo por otro lado. La horizontal está así y esta es la visual. O sea que este ángulo mide 37 grados. Pero solo por ser paralelas, este 37 acá pasa a estar acá. ¿Sí? Bien. A continuación, debo tener en cuenta lo siguiente. Lo que nos piden es la altura del poste. Primero, en este triángulo de acá que es notable, la relación es 3, 4, 5, ¿sí o no? En este triángulo de acá, que también es notable aproximado, la relación es 7, 24, 25. Notemos que el poste debe contener al 3 porque está oponiéndose a 37 grados, pero también debe oponerse a 7 que está oponiéndose a 16 grados. ¿Sí? Debe contener a 7. Entonces, un número que contenga al 3 y al 7, voy a elegir, por ejemplo, 21K. Bien. Primero en el triángulo de la derecha. Si esto mide 21K, esto es 3 por 7K. O sea que esto sería 4 por 7K. Y esto sería 5 por 7K. ¿Verdad? Por otro lado acá, si nosotros decimos que esto es 21K, para 16 sería 7 por 3K, él sería 24 por 3K. O sea, sale 72 y acá 28. Entonces decimos lo siguiente, pero estas dos longitudes si las sumamos sale 300. Sumamos sale 300, o sea que K vale 3. ¿Sí? Ya, si K vale 3, quiere decir que la altura del edificio va a ser ¿cuánto? 21K, o sea sería 63 metros, ¿no? Entonces esa va a ser nuestra respuesta,
¿sí? A este problema. ¿Ok? Bien, vamos con otro problema. A ver, dice así. Jorge observa la parte más baja de un árbol de 3 metros de altura, la parte más baja con ángulo de depresión de 16 grados. Dice, camina 5 metros hacia el árbol y ahora observa la parte más alta de este bajo un ángulo de elevación de 45 grados. ¿Sí? O sea, cuando camina 5 metros, o sea, se acerca hacia el árbol, ahora va a observar la parte alta con un ángulo de elevación de 45 grados. Nos piden cuál es la estatura aproximada de Jorge. Primero, debo entender que esta pregunta de aproximada está en relación a 16 grados. Porque recuerda que 16 grados es un triángulo notable pero aproximado. Bien, entonces planteamos la figura, ¿no? Planteamos la figura. Por ejemplo, acá dice lo siguiente. Jorge observa la parte baja, ¿sí? Con 16 grados. Esta es la visual y esta es la horizontal. El ángulo mide 16 grados. Jorge tiene una altura de X metros que desconozco. Dice cuando él camina 5 metros hacia el árbol, camina hasta acá, ahora está ubicado acá, observa la parte alta con ángulo de elevación de 45 grados. Esta sería la línea visual, esta es la línea horizontal, por eso esto mide 45 grados. ¿Sí? Bien, entonces de acá tú vas a decir lo siguiente, si esto mide X, esto acá también mide X, ¿verdad? ¿Sí? Esto mide X. O sea que lo que está acá arriba mediría 3 menos X. Pero cuando esto mide 45 y esto te mediría 45 grados, estos van a ser iguales. Si esto mide 3 menos X, esto también medirá 3 menos X. Pues bien, notaremos que el triángulo que estoy dibujando acá, en la parte inferior, es un triángulo notable. Este es 16 grados, este es cateto opuesto y todo esto es cateto adyacente. Entonces, ahí puedo aplicar o puedo utilizar la tangente para relacionar cateto opuesto y cateto adyacente. Te voy a relacionar por eso la tangente de 16 grados. Esta tangente de 16 grados se entiende que se calcula como cateto opuesto, que es X, entre cateto adyacente, pero el cateto adyacente es 3 menos X más 5. Eso sale 8 menos X. Sin embargo, la tangente de 16 grados ya es conocido, es 7 sobre 24. Bien, lo que tengo que hacer de acá es efectuar la operación. ¿Sí? 24x igual a 56 menos 7x. Ya pues de acá es sencillo despejar el x, ¿no? Si despejamos el x, esto nos va a salir como resultado 56 sobre 31. Si nosotros efectuamos acá la división, esto sale 1,8. Entonces ahí tenemos la respuesta. ¿Sí? Bien. Vamos a otro problema. ¿Ya? Vamos a otro problema. Dice en este caso, sobre un pedestal de altura h, se ubica una estatua de altura n y nos dicen a qué distancia del monumento, el monumento es todo el conjunto, ¿no? Estatua y pedestal, ¿sí? Se debe colocar un observador en el piso, se entiende, porque no me dan altura de observador. Dice para qué, para ver el pedestal y la estatua bajo ángulos de igual medida, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con ello. Notemos esto, ¿sí? A ver, tenemos el pedestal y la estatua, ¿verdad? Ya. Acá estará ubicado el observador, dice a qué distancia, le voy a llamar X. Ya. Dice que observa a ambos bajo el mismo ángulo. Entonces se entiende que ese ángulo del cual me hablan será pues ángulo de observación. Porque va a observar a la estatua y va a observar al pedestal bajo el mismo ángulo. Dice que el pedestal es de altura h y la estatua es de altura n. Entonces, trazo la visual a la parte superior y a la parte inferior del pedestal el ángulo mide θ. Trazo la visual a la parte inferior y a la parte superior de la estatua, el ángulo de observación entre ellos es θ también. Ya, entonces chicos acá hay que buscar pues alguna relación, ¿no? Nos piden que hallemos el x en función de n y h, ¿cierto? Entonces vamos a hacer así. Por ejemplo, en el triángulo grande yo puedo hallar la tangente 2θ, ¿sí? Por ejemplo, en este triángulo grande la tangente 2θ va a ser, para 2θ es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, va a ser n más h dividido entre x. Ahí lo tenemos, ¿sí?
Ahora, lo que hago acá es trazar esta altura porque tengo en cuenta que esta es una línea bisectriz, ¿no? Es bisectriz. De acuerdo a una propiedad de la geometría, de cualquier punto de la bisectriz, cuando yo trazo perpendicular hacia los lados, tienen la misma longitud. Si esta longitud es h, esta longitud también es h. Entonces tú dices, aplico Pitágoras acá. Como esto mide n, esto mide h por Pitágoras, esto lo puedo verificar, lo puedes verificar personalmente. Esto nos va a salir raíz cuadrada de n cuadrado menos h cuadrado. Entonces, en este triángulo pequeño formado acá, yo también puedo hallar la tangente de 2z, que vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo tendríamos acá. O sea, esto es tangente 2z y esto también es tangente 2z. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de esto, ya puedo pues despejar, ¿sí?, el x. Esto ya es la parte algebraica. Por ejemplo, el x pasó a multiplicar, pero lo que está acá adentro es una diferencia de cuadrados, ya que esto es n más h multiplicado por n menos h. O sea, sería raíz cuadrada de n más h por raíz cuadrada de n menos h. El h pasa a multiplicar, pero a su vez este n más h de manera conveniente, yo lo puedo colocar como raíz cuadrada de n más h elevado al cuadrado. N más h se cancela, queda n menos h en raíz cuadrada y paso a dividir. Entonces tendríamos esta respuesta. ¿Sí? Bien. Bueno chicos, espero que esto les sirva para poder desarrollar pues ejercicios sobre este tema. ¿Sí?